Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y yo quiero leer Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy quiero hablar acerca del tema aprendiendo a vivir en el Espíritu. Al leer en los Evangelios comprobamos que el Señor Jesucristo era conducido por el Espíritu Santo mientras estaba aquí en la tierra, en la carne, ejerciendo su ministerio mesiánico. Él mismo enseñó que la Biblia fue inspirada por el Espíritu y prometió que el mismo Espíritu estaría en los discípulos para guiarles y para enseñarles todas las cosas, como lo dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús pidió de los suyos un andar tan perfecto que solo estando llenos de Dios podían lograrlo. Eso lo dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús les siguió exigiendo una vida totalmente en el Espíritu, según Mateo 5:48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo enseñó que lo espiritual es más importante que lo material. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Ya voy a explicar mejor esto. Es una idea que debe gobernar nuestra conciencia día tras día. Y obviamente no quiere decir que usted no va a ocuparse del trabajo, del estudio, porque eso es un desbalance en esta palabra. Esto es de balancear la palabra que yo acabo de decir, de lo que yo acabo de hablar, que son las ideas de Dios, no mías. Eso es polarizar una orden que Dios nos ha dado, el deseo de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Hoy día encontramos creyentes buscando, corriendo detrás de las añadiduras, pero se han olvidado del reino de Dios. La vida del Señor Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa andar en el Espíritu. Recordemos que Él mismo nos invita a que aprendamos de su vida. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora usted me dirá: ok, pero ¿cómo hago, hermano Ramírez, para vivir en el Espíritu si estoy en un cuerpo de carne? Bueno, Dios nos ha dejado instrucciones muy concretas en las Sagradas Escrituras para aprender cómo llegar a ser enteramente una persona perfecta y viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Dios no te va a pedir algo que tú no puedes cumplir. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, mire, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire lo que dice aquí: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera de Corintios 2:9-10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Según esta lectura, el Espíritu Santo nos dejó la Biblia
para que por sus enseñanzas aprendiéramos a ser enteramente perfectos. Cristo nos ha dicho que sus palabras son espíritu y son vida, y Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos revela aún las cosas más profundas del corazón de Dios. Según estas lecturas bíblicas, el Espíritu Santo nos dejó la Biblia para que por sus enseñanzas aprendiéramos a ser enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. Cristo nos ha dicho que sus palabras son espíritu y son vida. Y Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos revela aún las cosas más profundas del corazón de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, Él mismo vino a ser morada en nosotros por nuestra fe en el Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. De la misma manera, creímos en Jesús como nuestro Dios y Salvador. El Espíritu Santo vino a habitar dentro de nosotros mismos. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De estas verdades bíblicas, es decir, Cristo morando en nosotros, el Espíritu Santo habitando en nosotros y la palabra de Dios habitando abundantemente en nosotros, según Colosenses 3:16, donde dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para aprender a vivir más en el Espíritu que en la carne, queridos hermanos. Ahora bien, tenemos que tener muy en cuenta que desde que Dios viene a ser morada en nosotros por el Espíritu Santo, inmediatamente se entabla un conflicto entre la nueva naturaleza, la nueva criatura, segunda de Corintios 5:17, y la vieja naturaleza que está viciada según los deseos antiguos que aún van a continuar en nosotros y que se van a convertir en un verdadero aguijón para que no hagamos todo lo bueno que queremos hacer ahora que hemos experimentado la nueva vida en Cristo. En Romanos capítulo 7, ahí Pablo nos expone lo que va a suceder en la vida de cada cristiano que desea vivir más en el Espíritu que en la carne. Todo verdadero creyente tendrá una experiencia muy dura de lo que cuesta vencer los impulsos del viejo hombre, es decir, de la naturaleza caída, cuya tendencia es llevarnos siempre a hacer aquellas cosas que odiamos y aborrecemos, pero que están en nosotros tratando de impedirnos que podamos vivir más en el Espíritu y en la carne. Eso lo dice Romanos 7, 19 al 25, se lo leo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, hombre espiritual, la nueva criatura, me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo, de esta carne de muerte? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Sin el conocimiento de esta realidad que experimentamos en nuestra vida en Cristo, que podemos aprender a vivir más en el Espíritu que en la carne, esto solo es cuando vivimos en la nueva vida que nos ha dado el Espíritu Santo. El reconocer esta realidad no quiere decir que la carne en la que habitamos no nos va a tratar de dominar. Al contrario, esta información nos ayuda a vivir más en guardia contra estos apetitos carnales a fin de buscar más el fortalecernos en el poder del Señor. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso solamente es posible para el que anda en el Espíritu. Aprendemos a vivir en el Espíritu cuando practicamos los frutos del Espíritu y que es la manifestación de esa nueva naturaleza espiritual que hemos recibido por nuestra conversión a Jesucristo. Es donde salen los frutos nuevos, los frutos buenos, porque ahora somos buenos árboles, plantíos de Jehová. La lección para aprender esto la tenemos en Gálatas 5:22 al 25, y haciendo lo que el Espíritu nos enseña aquí, estaremos en el buen camino como discípulos de Cristo. Lo contrario a esta asignatura es la otra negativa, la que tenemos en el mismo Gálatas 5:16 al 21, que son los frutos de la carne. Esta es la lección negativa y totalmente anticristiana y antiespiritual. Creo que el estudiante más torpe se dará cuenta de lo que significan estas cosas y que son obras en las que no debemos caer porque son un impedimento para el crecimiento de nuestra vida espiritual correcta. Aquí tenemos nuestra lección muy aclarada. Por último, la santificación del creyente es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo ha venido para efectuar esa santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquel cristiano que no desea ser santificado no debe pedir la plenitud del Espíritu Santo. Es cuando vivimos sometiéndonos al Espíritu Santo que podemos aprender a vivir más en su plenitud. El Espíritu de Cristo mora en el creyente, pero Él obra en la medida que el creyente tenga deseos de su santidad. A los creyentes se nos llama a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y esto sucede cuando los creyentes mentimos unos a otros, cuando nos enojamos con los hermanos, cuando nos airamos unos con otros, cuando robamos, cuando mentimos, cuando empleamos malas conversaciones, tenemos malos hábitos o tenemos palabras sucias, cuando tenemos celos unos hacia otros, hombres celando a las esposas de otros hermanos, esposas celando a los esposos de otras hermanas, cuando hacemos divisiones, griterías, maledicencias, maldiciones y toda malicia, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 4:24 al 31 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando estas cosas no las practicamos, estamos muy lejos de aprender a vivir más en el Espíritu. Crecemos en vivir más según los deseos del viejo hombre que ya fue crucificado cuando bajábamos a las aguas del bautismo. El Espíritu Santo habita en el creyente, pero podemos tenerle entristecido y al mismo tiempo podemos llegar a apagarlo, según Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice: no apaguéis al Espíritu. Hay varias maneras en que un hijo de Dios puede apagar o restringir al Espíritu Santo, no permitiendo que cumpla la plena voluntad de Dios, sea en nosotros o sea en otros. Le limitamos cuando no prestamos atención a sus indicaciones acerca de alguna obra buena que podemos hacer o de algo malo de la que tenemos que apartarnos. Acerca de nuestro testimonio, para que hablemos a otros de Jesucristo. Cuando perdemos el interés en la oración, cuando no tenemos celo por su palabra, en su estudio, cuando dejamos de congregarnos, de preocuparnos los unos por los otros, cuando pudiendo hacer el bien a otros, dejamos de hacerlo, etc. Entonces, ese poder que tenemos dentro de nosotros en su persona queda anulado por nosotros mismos, y nuestro corazón queda abonado para que nuestra carnalidad pueda hacer su obra sin ninguna oposición. El deseo de saber cómo vivir más en el Espíritu que en la carne debe estar motivado por un solo deseo u objetivo: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10 y Colosenses 1:8 y 9, que dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta parte de la oración del apóstol Pablo para los colosenses nos indica que donde está el Espíritu en plenitud, allí está la santidad y el poder de Dios. Al andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, bebiendo del Espíritu, llegaremos a la plenitud y el poder con efectos que solo Dios puede alcanzar a saber. Y resumiendo, queridos hermanos, el Señor Jesucristo prometió la dirección del Espíritu Santo a sus discípulos. Él prometió el andar en el Espíritu, el ser guiados por el Espíritu, quiere decir progreso hacia el blanco, es decir, alcanzar la semejanza de Cristo. Lo tercero, que el andar en el Espíritu es un andar de fe en Él a cada momento. Y lo cuarto que el Señor nos habla hoy acá, los peligros en el camino. Entristecer el Espíritu cuando vivimos carnalmente. Apagar el Espíritu es restringir su poder en nosotros cuando no nos dejamos someter a su soberanía voluntariamente. Resultados
de andar en el Espíritu es la santificación, la humildad, la justicia, el fruto del Espíritu. ¿Cómo vivir en el Espíritu entonces si estamos en un cuerpo de carne? Pidiéndole a Dios que nos dé de su Espíritu a fin de que seamos llenos de su poder y nos guíe, enseñándonos a vivir conforme a la vida de su Hijo Jesucristo, en el cual Él tiene complacencia, que nos dé de su poder para poder resistir a los deseos de la carne que aún están en nosotros, como auténticos gigantes, haciéndonos sufrir muchas derrotas y humillaciones, porque el pecado está en nosotros, el defecto está en nosotros. Del corazón del hombre que sale todo lo que desagrada a Dios y que separa al hombre de Dios. Esta es una lección que yo espero y pido a Dios que nos ayude a todos nosotros a persistir en el buen deseo de aprender a vivir más en el Espíritu que en la carne. Que Dios así lo haga en nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, hoy, mañana y siempre. Recuerden, Cristo viene por un pueblo santo, una iglesia sin mancha y sin arrugas que le espera con amor, santidad. Dios te bendiga. Shalom.